Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer esta bolsa para mercado a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es de esta marca y es 100% algodón. Y además es de un grosor medio y recomiendo una aguja de 5 milímetros, que es la que voy a utilizar. La cantidad que voy a utilizar es aproximadamente 172 gramos y yo voy a utilizar sobrantes de hilo que tengo. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera y marcador de puntos. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y vamos a tejer un total de 20 cadenas. Una vez tenemos entonces las 20 cadenas tejidas, vamos a tejer una de altura y vamos a girar las cadenas por la parte de atrás, y como vemos aquí se forman estos anillitos detrás de la cadena. Ahí es donde vamos a tejer la primera vuelta, pero entonces no vamos a iniciar desde este primer anillito porque esta fue la cadena de altura, sino que vamos a comenzar desde el siguiente, desde acá. Ahí vamos a insertar la aguja, tomo la hebra y cuando tengo los dos hilitos ya aquí en la aguja, entonces voy a tomar la hebra y paso por ahí, por ambos hilos. Ahora vamos a marcar este primer punto para asegurarnos que tejamos bien todos los puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo a lo largo de todas las cadenas. Recuerden siempre insertando la aguja por la hebra trasera, por acá. Terminamos entonces de hacer todos los puntos bajos. Esta es la primera vuelta. Vamos entonces a seguir con la segunda vuelta. Para eso entonces voy a hacer una cadena de altura, giro el tejido y voy a tejer los mismos puntos bajos, pero esta vez insertando la aguja por la parte normal del punto, por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Aquí voy a marcar el primer punto que tejí antes de continuar y voy a seguir entonces tejiendo todos los puntos bajos, uno sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Cuando llego aquí al final, entonces retiro el marcador de puntos de este último punto para tejerlo y así termino con la segunda vuelta. Voy a repetir exactamente lo mismo hasta tener un total de 7 vueltas. Entonces hago cadena, giro y comienzo a hacer esta tercera vuelta. Entonces voy a hacer en total 7 vueltas. También si deseas de pronto que esta parte sea más delgada, se pueden tejer 6 vueltas. Entonces entre 6 y 7 vueltas vamos a tejer aquí. Una vez tejo las 6 o 7 vueltas de este lado, entonces vamos a comenzar con el cuerpo del bolso o de la bolsa. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar aquí justo donde terminamos haciendo un total de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a girar aquí el tejido y voy a ir al siguiente punto, y en este siguiente punto voy a insertar, saco y aquí voy a hacer un punto bajo. Justo aquí donde terminé voy entonces a hacer 5 cadenas más, 4 y 5, y voy a ir al siguiente punto, este que está aquí, y aquí voy a hacer un punto bajo. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Hago 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente punto hago un punto bajo. Y repito este mismo proceso. 5 cadenas y punto bajo en el siguiente puntico. Aquí no nos estamos saltando ningún punto. En todos vamos a tejer el punto bajo.
Y aquí entonces estoy haciendo la última parte, que son los 5 puntos, y tejo en el último puntico el punto bajo. Entonces así me va a quedar como si fuera un bolero, pero en realidad aquí estos son como unos circulitos, como unas onditas que nos quedan. Entonces en total debo de tener 19, ¿sí? Tengo 19 en total. Y voy a mantener siempre esas 19 a pesar de que el tejido vaya empezando a crecer a los lados. Entonces una vez hago esta primera vuelta, voy a comenzar aquí haciendo lo mismo. Hago 3, 4, 5 cadenas, giro el tejido y voy a ir a este primer grupito de puntos que tengo aquí, y justo aquí en la mitad inserto la aguja, tomo la hebra y creo un punto bajo, así. Y voy a repetir lo mismo. Voy a hacer las 5 cadenas, voy al siguiente grupito, inserto la aguja, saco y creo el punto bajo. Y voy a repetir esto mismo a lo largo de toda esta vuelta. Las 5 cadenas y voy al siguiente grupo a hacer el punto bajo hasta llegar al final. Y aquí estoy llegando al final, solo me falta el punto bajo aquí en este último grupito y termino esta segunda vuelta y así se va viendo. Entonces para la tercera repito lo mismo, son entonces 5 cadenas, giro y voy a ir directamente al primer grupito que tengo aquí y hago el punto bajo. Y repito este mismo proceso. Vamos a hacer un total de 32 vueltas. 32 vueltas haciendo esto mismo y se van a dar cuenta cómo se va a ir anchando el tejido a medida de que vamos tejiendo. Entonces vamos a hacer un total de 32 vueltas. Bueno, una vez tengo entonces ya las 32 vueltas haciendo este mismo patrón, vamos a ver que se fue estirando, se fue agrandando bastante el tejido. Esto es normal que pase. Entonces una vez tenemos toda la cantidad de vueltas que necesitamos, vamos a continuar haciendo lo siguiente. Aquí justo donde terminé, voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a comenzar haciendo puntos bajos. Entonces voy a comenzar desde aquí, desde donde hice la cadena, en este primer punto. Este es el primer punto bajo. Y el segundo vendría siendo dentro de este primer grupito de cadenas. Y luego voy a continuar haciendo puntos bajos dentro de cada uno de los grupitos de cadenas y así se va a ir como encogiendo la parte de arriba, porque necesitamos que nos quede exactamente igual que este lado que fue donde comenzamos. Entonces vamos a hacer los puntos bajos a lo largo de todo este tejido, siempre insertando la aguja donde tenemos el grupito de cadenas. Entonces recuerden que al final, como yo hice 20 puntos al inicio, entonces aquí tienen que ser también 20 puntos. Una vez hago entonces esta primera vuelta, miren cómo se encogió. Entonces vamos a continuar con las siguientes vueltas, en donde solamente voy a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces un punto sobre cada punto, es decir, continuamos haciendo 20 puntos bajos normales y vamos a tejer un total de 6 vueltas, de 6 a 7 vueltas. Recuerden que depende cuántas tejieron ustedes al inicio. En mi proyecto yo tejí aproximadamente 7 vueltas, entonces eso es lo mismo que voy a tejer. Una vez terminamos entonces las 6 o 7 vueltas que hicimos aquí, así nos queda recogido, al igual que como comenzamos, entonces nos queda igual.
Cuando lo doblamos a la mitad, entonces ya vamos tomando la forma del bolso. Ahora, una vez estamos acá, voy a girar el tejido para comenzar a tejer las tiritas que vamos a utilizar para sostener el bolso. Para eso vamos a tejer 75 cadenas. Entonces vamos a tejer las 75 cadenas. Una vez tengo entonces todas las 75 cadenas, voy a ir al otro lado, es decir, aquí. Yo comencé aquí las cadenas, entonces voy acá y justo en este último punto voy a insertar la aguja, tomo la hebra y voy a hacer un punto deslizado, deslizo para pegar. Y así me queda unida la tirita de este lado, todas las cadenas. Ahora voy a comenzar a tejer los puntos bajos de este lado del bolso hasta llegar al otro extremo. Es decir, que comienzo aquí los puntos bajos, voy avanzando hasta llegar a este otro extremo y repetir el mismo proceso de las cadenas y continuar así dando toda la vuelta. Entonces para eso voy a hacer aquí una cadenita, entonces voy a comenzar aquí tejiendo un punto bajo por cada una de las vueltas que hice. Y una vez llego aquí donde tengo el tejido del centro, entonces voy a tejer puntos bajos primero dentro del grupito de cadenas y justo aquí donde se ve la unión entre estos dos grupos. Entonces aquí tejo otro. Luego otra vez dentro de este grupito y luego donde está la unión. Y así voy a continuar tejiendo y se nos va a ir como apretando un poquito el tejido para que vaya creando la forma de bolsa. Aquí ya estoy entonces terminando de tejer los últimos puntos bajos. Listo. Entonces aquí fue donde comencé. Aquí tejí todos los puntos bajos como les mostré y llegué al otro extremo. Ahora aquí voy a tejer las cadenas, las 75 cadenas que corresponden a la tirita del bolso. Listo, aquí terminé todas las cadenas, entonces como inicia acá, voy a pegar las cadenas con el punto deslizado justo aquí en este extremo, punto deslizado, y aquí continúo entonces tejiendo los puntos bajos. Entonces aquí tejo los puntos bajos que corresponden y voy a tejer estos puntos bajos hasta llegar justo aquí donde inicia la cuerdita que hicimos en el otro lado, o sea, con la que iniciamos. Listo, aquí ya di entonces la vuelta completa de esta primera vueltica y se me encogió ya un poco el bolso y va tomando la forma ya con las tiritas. Ahora lo que vamos a hacer es continuar dando vueltas y vamos a hacer un número de vueltas que sea un número menor a lo que hicimos acá antes. Si ustedes aquí hicieron 7, pueden hacer 6 vueltas. Si ustedes hicieron 6, pueden hacer 5 vueltas. Y bueno, eso va a depender aquí de qué tan grueso también quieran este cordón. Entonces vamos a comenzar por acá tejiendo en la parte trasera de las cadenas. Entonces por acá voy a ver la primera cadenita que tejí. En la parte de atrás se le forma estos anillitos. Justo ahí es donde voy a insertar la aguja. Entonces inserto en el primero y hago el punto bajo. Marco ese punto bajo porque aquí oficialmente comienzan a contar entonces las vueltas. Y voy a continuar entonces tejiendo en cada una de las cadenas un punto bajo.
Bueno, ya aquí entonces la primera vuelta y así es como se empieza a ver. Vamos a continuar dando entonces más vueltas hasta tener la cantidad que necesitamos. Una vez llego entonces al final y termino con todas las vueltas que necesito, entonces voy a quitar el marcador de puntos, voy a tejer el último punto y no voy a hacer cadena aquí, sino que voy a cortar el hilo. Voy a jalar el hilo completamente y con la ayuda de la aguja lanera voy a enhebrar este hilo que me queda aquí sobrando. Y voy a ir a esconderlo y lo voy a esconder insertando la aguja por el medio de este siguiente punto y sacándola por este otro, metiéndola por este, sacándola por este y voy a sacarla finalmente aquí. Entonces voy a sacar aquí el hilo y una vez lo saco entonces voy a asegurar abriendo aquí las dos hebritas, pasando una hebrita por un lado y la otra lo dejo en el otro y voy a hacer un nudo bien fuerte acá para finalmente cortar a ras. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.